Hoy os traigo una historia que creo que es fascinante. Durante este fin de semana, miles de usuarios descubrieron que ChatGPT, quien se ha convertido en su fiel buscador, se bloqueaba completamente al mencionar el nombre David Mayer. No estamos hablando de fallos menores o respuestas raras, sino que el sistema directamente se cerraba, interrumpiendo totalmente la conversación. El fenómeno se ha vuelto tan viral que hasta OpenAI ha tenido que intervenir para arreglarlo. Pero esto no es solo una anécdota graciosa de Internet. Lo más interesante es que David Mayer no está solo. Hay toda una lista de nombres que provocan este mismo efecto. Brian Hood, Jonathan Turley, Guido Scorza, cada uno de estos nombres tiene el poder de romper completamente ChatGPT. Y la razón detrás de todo esto nos dice mucho sobre cómo funcionan por detrás estas inteligencias artificiales y sus compañías. Todo empezó cuando un usuario de Twitter compartió que ChatGPT se negaba a procesar cualquier prompt que contuviese el nombre David Mayer. La noticia se extendió como la pólvora y miles de personas empezaron a hacer sus propias pruebas. El resultado siempre era el mismo: error total del sistema. OpenAI ha guardado silencio mientras las teorías conspiranoicas se multiplican en las redes. La realidad es que estos bloqueos no son accidentales. Cada uno de estos nombres está conectado con casos reales donde las personas han tenido muchos problemas con la inteligencia artificial. Brian Hood, por ejemplo, es un alcalde australiano que descubrió que ChatGPT lo acusaba falsamente de un delito que él mismo había denunciado, algo que evidentemente es bastante grave. Yo mismo he intentado investigar un poco este caso, ¿no? He probado diferentes variaciones, como David Mayer es un nombre americano común en Texas, conoces a alguien que se llame David Mayer, incluso intenté colocarle el nombre en medio de un texto que hablaba sobre Pokémon, o sea, absolutamente nada que ver. El resultado siempre ha sido el mismo: pantalla de error. Era como si hubiese puesto un muro invisible alrededor de ese nombre. Lo más curioso es que el bloqueo no solo afectaba al texto. Si subías una imagen, por ejemplo, que contenía el nombre David Mayer, ChatGPT también se negaba a procesarla. Es un nivel de censura que va mucho más allá de lo que normalmente vemos en estas plataformas, y me ha hecho preguntarme, ¿qué está pasando realmente entre bambalinas? Vamos a profundizar en todo esto. El verdadero David Mayer era un profesor británico-americano de 94 años, especializado en teatro y cine victoriano. Durante años tuvo un problema bastante grave, y es que su nombre coincidía con el alias de un criminal buscado. Esta coincidencia le causó tantos problemas que ni siquiera podía viajar tranquilamente. Lamentablemente falleció en 2023, pero su lucha por proteger su identidad evidentemente ha dejado huella. Jonathan Turley, otro de los nombres prohibidos, es un comentarista legal que sufrió un ataque de swatting en 2023, es decir, alguien llamó a la policía con una emergencia falsa para que asaltaran su casa. Guido Scorza es un miembro de la Autoridad de Protección de Datos de Italia. Más o menos yo creo que se empieza a ver el patrón, ¿no? Todos son personas que han tenido problemas serios con su presencia digital. Brian Hood, el alcalde australiano del que hablábamos antes, fue más allá. Amenazó con demandar a OpenAI cuando descubrió que ChatGPT lo presentaba como corrupto, cuando en realidad era él quien había denunciado todos los temas de corrupción. OpenAI tuvo que actualizar todo el modelo para corregir este error. La lista sigue creciendo. Jonathan Zittrain, experto legal que ha hablado extensamente sobre el derecho al olvido, también hace que ChatGPT se bloquee. David Feibo, reportero de la CNBC, pues pasa 3/4 de lo mismo. Cada caso representa a una persona real que ha tenido que luchar contra la desinformación digital. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando intentas preguntar sobre cualquiera de estos nombres de forma indirecta, ChatGPT tampoco responde. Es como si OpenAI hubiese creado una zona de exclusión total alrededor de estas identidades, en las que ni siquiera puedes discutir sobre por qué podría existir este bloqueo. Lo más revelador es que este tipo de bloqueos no son errores del sistema, son decisiones conscientes implementadas para proteger a personas que han solicitado formalmente que su información sea restringida. Es la versión inteligencia artificial de lo que llamamos el derecho al olvido. Pero este caso ha destapado algo que es un poco más profundo, y es que las inteligencias artificiales no son tan libres como pensamos. Están constantemente monitorizadas y controladas por sus creadores. Pueden activar o desactivar cierta información según sea necesario. Claro es el ejemplo, en el caso de OpenAI, del RLHF, que de alguna forma hace una criba de qué nos contesta el sistema. Vamos a desarrollar la idea. Lo que realmente está pasando es que OpenAI mantiene listas especiales de nombres y temas que requieren un tratamiento especial. Cuando detecta uno de estos nombres, activa protocolos específicos. El problema es que en este caso algo del código no ha salido bien, y en lugar de dar una respuesta controlada como suele hacer con otros temas, el sistema simplemente se queda bloqueado. Esto nos muestra el verdadero poder de las empresas de inteligencia artificial.
pueden literalmente borrar información o borrar personas del conocimiento de sus sistemas. No es una censura tradicional, es más bien como poner un candado digital alrededor de cierta información o de ciertas personas. Y aquí está la parte más importante. Todo esto demuestra que las inteligencias artificiales no son simples máquinas de procesar datos. Son herramientas muy complejas que operan bajo reglas muy específicas, diseñadas tanto para proteger a individuos como a las propias empresas de problemas legales. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre los límites reales de la inteligencia artificial. No estamos ante sistemas verdaderamente autónomos, sino herramientas muy sofisticadas que siguen reglas muy específicas. Y estas reglas pueden cambiar en cualquier momento según las necesidades legales, éticas o en muchos casos empresariales. El caso de David Mayer y los demás afectados nos enseña algo que es muy importante, que es fundamental. El poder de estas tecnologías tiene que equilibrarse con el derecho a la privacidad y a la protección de la reputación personal. No es una casualidad que muchos de los nombres bloqueados sean de personas que han tenido que defender activamente su identidad digital. La próxima vez que uses ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, recuerda que detrás hay equipos de personas tomando decisiones sobre qué información puede o no puede compartirse. Y esas decisiones no son aleatorias, responden a problemas muy preocupantes y muy reales de nuestra sociedad. Todo esto nos lleva a una conclusión que creo que es muy importante. Las inteligencias artificiales son herramientas increíbles, pero no son fuentes de información infalibles. Lo hemos hablado en este canal muchísimas veces. Si quieres datos precisos sobre algo o alguien, siempre es mejor ir directamente a las fuentes originales. Puedes utilizar inteligencias artificiales que se integran en buscadores, pero no a inteligencias artificiales directamente. Recuerda, esto es muy importante, las inteligencias artificiales son asistentes, no oráculos. ¿Y vosotros qué opináis de todo esto? ¿Os parece bien que se pueda borrar información de las inteligencias artificiales para proteger a las personas? Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, like, suscribiros y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. También podéis apoyar el canal en Patreon si queréis contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.